Futuro de la mega reforma, megatoma, perdón, en San Antonio, vuelve a estar en el centro de la discusión. Ahora, por el anuncio de demoler las viviendas ubicadas en el terreno adquirido por el Estado para desarrollar allí un proyecto de más de 4.000 soluciones habitacionales. ¿Qué tan viable es levantar un nuevo barrio en el Cerro Centinela y qué desafíos urbanos implica una nueva intervención de esta magnitud? Lo vamos a conversar con Álvaro Farrú, él es docente de arquitectura de la Universidad del Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias Para, por la invitación. para partir, hoy existe cierta confusión respecto de los desalojos en el Cerro Centinela, mientras se ha informado de intervenciones para esta semana en algunos lotes. El ministro Iván Produje habla de iniciar en un mes más el desalojo de terrenos expropiados. ¿Qué tan importante es tener absoluta claridad sobre los límites y también en la situación de cada terreno antes de intervenir? Bueno, es fundamental. O sea, lo primero que se tiene que tener claro es que hay que desalojar. Eso es al parecer el ministro y el gobierno lo tienen clarísimo, ¿no es cierto? Porque hay que desalojar, hay que demoler estas viviendas, que son viviendas que están fuera de la norma, y que fueron instaladas en un terreno que no era de su propiedad y que no estaba adscrito tampoco a ningún subsidio. Y a partir de ahí hay que despejar el terreno y reurbanizar todo. Para hacer vivienda en Chile se necesitan zonas que estén urbanizadas dentro del radio urbano y zonas sin urbanización, pero con dotación de servicios básicos dentro de las zonas rurales. Por lo tanto, es fundamental que se despeje el terreno y al despejar el terreno se tracen nuevamente los lotes a partir de lo que establece la normativa de Servio. Desde el punto urbano, desde el punto de vista urbano, digo, ¿la demolición total es necesaria o en el camino o podría aprovecharse parte de lo que ya existe, profesor? Mire, yo no tengo, digamos, la perspectiva al detalle de cada una de esas viviendas, pero al parecer, y por lo que uno se va enterando y lo que uno va viendo, son viviendas bastante precarias algunas, hay otras que son viviendas un poco más, digamos, un poco más consistentes en términos del proceso de construcción, pero lógicamente hay que demolerlas porque son viviendas que están hechas fuera de la norma, ¿cierto? La ley de urbanismo de construcciones, así como su ordenanza, establecen ciertos estándares y ciertos parámetros básicos para poder construir vivienda en Chile, que tiene que ver con la habitabilidad y también tiene que ver con la seguridad de las personas y con el confort ambiental, ¿no es cierto?, térmico, también con condiciones respecto al fuego, y ninguna de esas viviendas cumple con eso. Esa es la, digamos, es la lógica que impera en digamos, en este escenario, porque obviamente son viviendas que fueron levantadas de manera artesanal algunas, fueron levantadas como de la noche a la mañana, fueron parte de una acción violenta que es tomarse digamos, un terreno, y por lo tanto necesitan ser demolidas porque necesita ser, digamos, despejado completamente el terreno para volver a urbanizarlo y trazarlo. Hay que urbanizar, significa poner, digamos, colectores de alcantarillado, digamos, eventualmente agua lluvia, matrices de agua potable, ¿no es cierto? Digamos, no sé si van a tener instalaciones de gas, posiblemente van a hacer instalaciones de gas por predio. Entonces, todo eso supone trabajar con el terreno despejado. Entonces, estando estas viviendas ahí es imposible. Y además, como digo, son viviendas que no cumplen con la normativa. Conversamos con Álvaro Farrú, docente de arquitectura de la Universidad del Desarrollo. En estas 110 hectáreas se proyecta construir más de 4.000 viviendas entre casas y departamentos. ¿Qué tan exigente es desarrollar un proyecto de esta magnitud en un sector como el Cerro Centinela? Bueno, es bastante demandante, pero el Servio tiene mucha experiencia de décadas construyendo conjuntos de vivienda masivos, importantes. Si pensamos, digamos, que tenemos un déficit de cientos de miles de viviendas, 4.600 viviendas, 4.500 viviendas, no es, digamos, dentro de ese universo, podríamos decir, no es un número que pudiéramos considerar que está fuera de lo tradicional para el Servio.
Lo que sí claramente requiere tiempo, requiere ciertas condiciones, estándares básicos, ajustarse a la normativa, tener, como le decía, urbanizado el suelo y también tener establecido, digamos, los predios, ¿no es cierto? Los predios tienen ciertos tamaños y esos tamaños hay que definirlos a partir del retrasado sobre el terreno. Pero es factible, lo que pasa es que va a requerir tiempo. Se hablaba del 2027, ya a partir del 2027. Yo creo que eso demorará tranquilamente un año y medio, todo el proceso, por lo menos. Profesor, uno de los riesgos históricos de las viviendas sociales ha sido construir muchas casas, pero lejos de servicios y oportunidades. ¿Qué tendría que hacerse para que este proyecto no termine generando un nuevo sector segregado ahí en la comuna de San Antonio? Bueno, una de las condiciones que se ha establecido en los últimos años para los conjuntos, sobre todo conjuntos grandes, es incorporar equipamiento. Uno de los grandes problemas que ha habido en general cuando se construye solo vivienda es que muchas de esas viviendas, por ejemplo, pensemos lo que pasó en los años 80, sobre todo 70 y 80, cuando mucha gente fue radicada y fue reubicada en otras zonas, particularmente zonas que estaban, digamos, en la periferia del radio urbano de Santiago o fuera del radio urbano de Santiago o de grandes ciudades. Esas zonas quedaron sin equipamiento. ¿A qué me refiero? A que solamente hay vivienda, ¿no es cierto? Uno, en los lugares donde vive, necesita que haya algún colegio cerca, que haya una farmacia, que haya un comercio local, ¿no es cierto? En algunos casos, estaciones de servicio, etcétera. Eso, equipamiento comercial, o equipamiento deportivo, equipamiento educacional. Y claro, cuando se construyen estos gigantescos conjuntos de solo viviendas, la gente empieza a quedar muy lejos de ese equipamiento y eso supone que esas personas tienen que trasladarse, muchas de ellas a partir de locomoción colectiva, entonces se empiezan a ampliar las redes de locomoción colectiva, y eso, todo eso empieza a generar un problema, podríamos decir que se va sucediendo uno tras otro. Por lo tanto, hace un tiempo que se ha ido, para algunos, digamos, podríamos decir, algunos modelos de subsidios se está tratando de establecer, digamos, que estén o cerca de equipamiento o que incluyan equipamiento propio. Se han incorporado espacios públicos, plazas, canchas deportivas, etcétera, pero yo creo que se necesita un equipamiento comercial, aunque sea de escala barrial, para poder dar sustento a esa gente y que no tenga que trasladarse, digamos, varios kilómetros para encontrar lo que necesita. Estamos conversando con Álvaro Farru, él es docente de arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Profesor, también se ha señalado que podrían postular tanto familias que hoy están en el terreno como también comités externos. ¿Cómo se diseña un proyecto que sea capaz de integrar a distintos grupos sin reproducir los conflictos que ya existen en dicho territorio? Bueno, eso, donde hay sociedad humana hay conflicto. Eso, digamos, es algo que es atávico, ¿no es cierto?, ancestral. Yo creo que de lo que se trata esencialmente, y por lo que he podido escucharle y leer de las declaraciones del ministro, es establecer un sistema de justicia en términos de la antigüedad de la postulación de la gente, ¿no es cierto? Hay varios comités de vivienda que llevan muchos años esperando en esa zona y a las cuales obviamente se les da prioridad respecto a los comités de vivienda con los cuales se llegó a acuerdo el año pasado, si no me equivoco, en el gobierno anterior para poder expropiar 110 hectáreas, digamos, y darles prioridad a ellos. Pero lógicamente si hay gente esperando, es de toda justicia pensar que esa gente que lleva más tiempo va a tener prioridad. Entonces el trabajo tiene que ser, lógicamente, un trabajo con la comunidad, tiene que ser un trabajo inteligente en ese sentido, pero vuelvo a insistir, tiene que ser un trabajo justo en términos de que la gente que lleva más tiempo esperando y que de alguna manera ha ido, digamos, haciendo la fila, como decía el ministro, tenga sentido. Lo que, digamos, después ya lo que pase en términos de cuál es la convivencia en esos territorios el día de mañana, va a depender de muchas cosas. Nosotros los arquitectos, digamos, tenemos por premisa que la arquitectura por sí sola no basta, ¿no es cierto? O sea, no basta solamente el edificio. Obviamente es fundamental los espacios públicos. Los espacios públicos, porque son fundamentales, porque es el lugar donde las comunidades se reúnen y donde las comunidades desahogan, digamos, parte de su experiencia en los espacios cerrados que son propios. Por lo tanto, yo creo que ahí va a ser fundamental el diseño del conjunto y que no sea solamente vivienda, sino que, como le decía anteriormente, tenga equipamiento y sobre todo tenga desahogo en términos de áreas verdes y de espacios públicos que pueda utilizar la comunidad, porque eso va
de alguna manera, yo creo que evitando también hacinamiento, roces, problemas conductuales, entonces va dando sentido a la vida en comunidad. Profesor, el ministro proyecta levantar estas viviendas en aproximadamente 2 años y medio, para más de 4.000 soluciones habitacionales y toda una urbanización que requiere este tipo de entrega de viviendas y todo lo demás. ¿Usted cree que es un plazo realista? Bueno, siempre, lógicamente, los ministros son más optimistas que la realidad y también yo creo que hay una, podríamos decir, como una urgencia que le va pisando los talones, eso no cabe ninguna duda. Y por otro lado, también ellos tratan de cumplir, digamos, con los plazos dentro del periodo que les compete como gobierno. Eh, yo creo que un proyecto como este debiera requerir tranquilamente 1 año y medio o 2 años desde el estudio a la implementación, a poder entregar las viviendas, ¿no es cierto? Es un proyecto grande, si bien se hace por etapas, se hacen también varias viviendas simultáneamente, ¿no es cierto? Eh, hay mucha gente especializada, desde arquitectos, constructores, ingenieros, especializados en este tipo de procesos. Pareciera un plazo realista, lo que pasa es que uno muchas veces, por eso le digo que es muy importante, digamos, despejar el terreno, porque uno no sabe con las externalidades negativas que se va a encontrar, ¿no es cierto? A veces uno encuentra que, ¿cómo se llama? El terreno está despejado, el terreno es plano, ¿no es cierto? Y después se hacen las excavaciones, se encuentran con napas de agua, se encuentran con roca, con arena, etcétera. Entonces, claro, el plazo es súper difícil digamos, de cuantificarlo al detalle, pero ¿O uno de definir? alguna manera da un cierto rango, ¿no es cierto? Un cierto rango que pareciera relativamente lógico a partir de los procesos como se han desarrollado históricamente. El Cerro Centinela ya tiene una ocupación consolidada ya en varios sectores. ¿Qué dificultades adicionales genera intervenir un territorio donde existen comunidades, caminos, viviendas instaladas desde ya hace varios años? Bueno, siempre está la complicación, creo que dada la naturaleza de esta toma, digamos, y de la gente que vive ahí, está la complicación con los vecinos históricos, por llamarlo de alguna manera, de que hay un cierto rechazo, ¿no es cierto? A partir de la forma en la cual esta gente se instaló, que fue tomando un terreno que no le es propio. No viene al caso aquí a hacer juicios de valor, pero lógicamente no pareciera ser la forma lógica o ideal. Muchas veces las necesidades superan la realidad y mucha gente se ve empujada a este tipo de cosas, pero digamos, no creo que haya sido este el caso solamente eso, sino que hay muchas mezclas de cosas que obviamente van a generar cierto roce o puede generar, digamos, algunas complejidades con los vecinos, además que a nadie le gusta que le estén construyendo 4.000 y tantas viviendas cerca. Si bien el terreno es grande, obviamente todo eso significa entrada, salida de camiones, ¿no es cierto? Movimientos de tierra, polvo en suspensión, ruido. Eso podría generar ciertas complejidades. Una vez que eso está terminado y que la gente se asienta en un territorio, digamos, y empieza a convivir, va cambiando lógicamente. Y a eso se le suma la pendiente también, ¿no es cierto? Al ser un cerro, obviamente la topografía obliga a aterrazar o trabajar de alguna manera con niveles, entonces todo eso va generando una complejidad distinta que si el terreno fuera plano. Nunca existe en esa dimensión un terreno eminentemente plano, pero podrán haber diferencias de 1 metro, de 2 metros, y no como hay aquí, digamos, diferencias de varios metros. Profesor, ¿qué errores no se pueden cometer en esta etapa? Porque eventualmente se puede solucionar el déficit de vivienda, pero se puede generar problemas de congestión, falta de servicio, conectividad, todo lo que involucra un sector urbano. Mire, yo diría, bueno, el primer error que no se puede cometer es asignar las viviendas a gente que, digamos, no haya hecho el proceso natural, podríamos decir, de subsidio, ¿no es cierto? Ese es como un primer error porque sería una injusticia muy grande y además sentaría un precedente después difícil de modificar. El segundo error creo que tampoco debiera cometerse es en términos digamos, de la urbanización. Esto tiene que estar muy bien urbanizado. Y lo tercero, muy bien organizado, muy bien estratificado, ordenado, ¿no es cierto? Viviendas que cumplan con la normativa Serviu,
Ya el ministro estuvo involucrado en una polémica al demoler viviendas que estaban ahí en Viña del Mar, también en la quinta región, porque no cumplían con la normativa, ¿no es cierto? Eh, lo último que tampoco debiera convertirse en un error, diría yo, es que las viviendas no, digamos, no tuvieran equipamiento, lo que yo le comentaba digamos, hace un rato, que el conjunto fuera solo vivienda y no tuviera la gente cercanía a la posibilidad de comercios de pequeña escala, de equipamiento deportivo, de equipamiento comunitario, equipamiento de salud, ¿no es cierto? Algún CEFAM, algún colegio, jardines infantiles, etcétera, porque las necesidades son súper variadas, ¿no es cierto? Estas son familias que en general están, digamos, en los quintiles más bajos en términos de ingresos socioeconómicos, ¿no es cierto? Y también en algunos casos, gente que tiene poco acceso a otro tipo de desarrollo. Entonces, obviamente, mientras más completo sea el conjunto, digamos, mientras más acceso se tenga a diversos sistemas de equipamiento, mejor. Yo creo que esas son las cosas que hay que tener cuidado, más allá de todas las condicionantes técnicas, digamos, normativas, legales, etcétera. Profesor, para terminar, mirando el proyecto completo, ¿esta puede ser una oportunidad para poder transformar Cerro Centinela en un sector integrado de San Antonio o existen riesgos de que se esté pensando primero en las viviendas y después en la ciudad? Yo creo que siempre existen esos riesgos. Lamentablemente, en general, nuestra historia urbana digamos, devenido en una estratificación social y en una suerte de degradación del suelo urbano bastante importante, ¿no es cierto? Hemos ido construyendo la ciudad muchas veces sin planificación y eso ha supuesto que vamos parchando zonas de la ciudad. Como somos un país pobre que tiene muchas necesidades y mucha gente que está en situación vulnerable, obviamente se le va dando prioridad a la construcción de la vivienda, ¿no es cierto?, al edificio propiamente tal, al techo donde la gente pueda guarecerse. Tenemos, digamos, situaciones dramáticas con gente en situación de calle. Entonces, las familias que van accediendo a estos subsidios, de alguna manera, se les va dando prioridad, pero esencialmente al lugar donde ellos puedan desarrollar una vida familiar. Y eso va generando, digamos, pequeños parches dentro de la ciudad y muchas veces no generamos el tejido completo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una zona por acá, otra zona por allá, que son algunas veces los terrenos de los cuales dispone el serbio. Hoy día ya el serbio prácticamente no tiene terreno, los terrenos los incorpora el privado cuando hace la oferta de la licitación. Entonces eso va dando pie a que esas zonas intermedias entre los distintos conjuntos muchas veces no se vayan consolidando, o se vayan consolidando de otra manera y no se establezca esa costura, digamos, que le debiera dar continuidad a la ciudad. No digo que este pueda ser el caso, puede ser que esto sirva, pero yo creo, si me permite, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante y es, digamos, el sentar un precedente que en realidad el Estado, no digo el gobierno, porque estos fueron dos gobiernos distintos, el Estado no puede permitir, digamos, que la gente, por más necesidad que tenga, se tome un terreno privado y construya ahí de cualquier manera, porque lo primero que hay que resguardar es la seguridad de la gente, ¿no es cierto? Y lo segundo también es la propiedad privada. Y yo creo que si eso falla, el Estado completo falla. Por lo tanto, independientemente de que el Cerro Centinela, en términos urbanos, digamos, vaya permeando, podríamos decir, hacia el resto de la ciudad y se vaya conectando con San Antonio, yo creo que aquí se ha sentado un precedente interesante en términos de que no se va a permitir traspasar ciertos límites y que el Estado va a actuar. Y yo creo que eso es lo mejor que ha pasado acá. Ahora veamos qué nos depara el futuro, ¿no? Profesor, agradecerle por esta nota y por dejarnos más cerquita de este tema que es tremendamente importante y por sobre todo para las comunidades de San Antonio. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Álvaro Farru